Bueno, bienvenidos a todos a este segundo ciclo de conferencias. Esta vez pensamos en este nuevo ciclo que estamos abriendo, hacer una versión disponible para todos que estamos colgando en nuestro sitio web, en www.lagomasesores.com, la podrán ver ahí. Así que esperemos que les sea de mucha utilidad. La verdad que fue muy interesante el primer ciclo que hicimos durante el mes de abril. Logramos contactarnos con un montón de clientes, amigos y también nuevos conocidos que hicimos en esa primera etapa de conferencias. Y la verdad que estamos muy contentos de poder entregarles este segundo ciclo pensado en todas aquellas personas que no pudieron participar por una cuestión de horarios a las conferencias que armamos. Así que vamos a comenzar aquí en el tema de hoy, ¿por qué ya no importa? Pensemos mejor en para qué. La verdad que esto tiene que ver, el título fue elegido con una charla familiar que tuvimos hace un poquito antes de que comenzara todo esto. Hoy está haciendo 2 meses ya que tenemos esta crisis sanitaria en Uruguay. Recordemos que comenzó el 13 de marzo, ya estamos a 13 de mayo, hoy exactamente hace 2 meses que estamos atravesando por este episodio de incertidumbres y complejidad. Como les decía, ¿por qué ya no importa? Pensemos mejor en para qué. Y me gusta esto porque lo traigo a colación, que les comentaba que venía de una charla familiar que habíamos tenido, un encuentro familiar un domingo, y salió el tema de ¿no? cómo hacernos la pregunta a veces, ¿no? Qué importante que es el sentido de las palabras y qué sentido le damos cuando le buscamos un significado o cuando buscamos resolver los problemas en lugar de enfocarnos simplemente en el problema y estancarnos. Entonces, el desafío de hoy es en pensar para qué tenemos este nuevo enemigo, este gran enemigo invisible que tenemos, que es el coronavirus, y que nos tenemos que adaptar. Comencemos. La coyuntura actual, ¿verdad? Que es una coyuntura muy compleja. Ustedes sabrán, ya habiendo transcurrido estos primeros 2 meses, la complejidad con la que se enfrenta este tema. Complejidad en todo sentido, en el sentido de los factores económicos, los factores a nivel de salud, el manejo que le dan los diferentes gobiernos a nivel mundial a la pandemia, las soluciones aparentes que tienen las determinadas medidas, y todo esto se suma en una gran bola de temas que la verdad que lo hace extremadamente complejo. Y vamos a hablar en primer lugar a lo que los americanos le llaman a este tipo de situaciones, cuando nos presentamos ante un entorno complejo, volátil, dinámico, incierto, ambiguo. Los americanos lo describen con una palabra que es VUCA. VUCA es esto, es el entorno en el que estamos, un entorno volátil, un entorno de incertidumbres, muy complejo y ambiguo, en el cual es muy difícil para todos nosotros poder tomar decisiones, y el problema que tenemos, que es muy difícil tomar decisiones, pero hay que tomarlas ya. Nosotros cuando empezamos a hacer este primer ciclo de conferencias ya advertíamos y decíamos que en nuestros negocios, en nuestras empresas, nosotros teníamos que comenzar a tomar decisiones ya. Entonces, imagínense que habiendo transcurrido ya 2 meses del comienzo de esta pandemia, ya estamos en otra etapa. Por suerte, y aquí en Uruguay las cosas no han ido del todo mal. Venimos con una crisis sanitaria controlada. Esperemos que va a pasar, no sabemos, todavía hay mucha incertidumbre, todavía tenemos que seguir en nuestras casas cuidándonos al entorno que nos rodea. Entonces, el primer concepto que les traigo aquí es que, analicemos el entorno en el que estamos. El entorno en el que tenemos es este entorno que le llaman los americanos VUCA,
Y de entrada, esas son las cartas con las que vamos a jugar, y que ya estamos jugando hace 2 meses, aquí en Uruguay. En segundo lugar, como les decía, quiero que luego de esta conferencia ustedes se vayan con la idea del para qué. Me gusta pensar en el para qué, porque si uno se pregunta en los por qué, arranca a buscar las explicaciones a un problema que no tenemos que buscarle la explicación, sino que tenemos que empezar a buscar las alternativas para poder salir de este problema, las alternativas para poder superar esta crisis y poner el foco ahí, en el día después, en la luz al otro lado del túnel. Entonces, lo primero que tenemos que ver en esto es identificar las etapas de una crisis, ¿no? Siempre que hay una precrisis, hay una crisis y una postcrisis. Nosotros actualmente estamos en la etapa central, en la etapa de crisis, intentando sobrellevar de la mejor manera este momento, intentando tomar las mejores decisiones de nuestras empresas, intentando hacer lo mejor que podemos con las herramientas y recursos que tiene el negocio. Entonces, esto lo tenemos que identificar, que siempre, o sea, sería sano que todos los negocios tengamos una planificación adecuada de la precrisis y de qué hacer en los momentos de crisis, ¿no? Tener, digamos, desarrollados protocolos, y esta es una oportunidad que si ya no lo tuvimos, no esperemos a una potencial futura crisis para tenerlo, al menos aprender de la crisis que estamos viviendo para que no nos agarre distraído en un eventual futuro. Así que, nada, precrisis, crisis, postcrisis. Y hacia allá vamos, ¿no? A la postcrisis. Tenemos que arrancar a encontrar el camino de la salida. En esto que le contaba, bueno, la precrisis, crisis y postcrisis. Seguimos el tema. Para afrontar esta crisis, sinceramente, nosotros pensamos que el factor humano aquí va a ser clave. Va a ser clave en las empresas el rol que juegan los líderes, el rol que juegan los equipos de trabajo, el rol que juegan las comunicaciones y el rol que juegan, sin duda, digamos, la fortaleza humana que tengan todas las empresas para poder afrontar esta crisis. El factor humano es fundamental en todo esto porque depende de cómo salimos de esta crisis entre todos. Porque es una crisis sanitaria que tiene grandes consecuencias económicas y que de verdad tenemos que pensar en la solidaridad, tenemos que pensar en encontrar la mejor salida, pero no para uno solo, sino mirando para los costados cuál es nuestro entorno y qué podemos hacer para que las personas que nos rodean, nos acompañen, nuestros colaboradores y familiares, por supuesto, y amigos, puedan sobrellevar junto con nosotros de la mejor manera posible esta crisis. Entonces el factor humano es un factor fundamental en todo esto. Lo segundo que les quiero traer es que es dable y es interesante concientizar la curva de nuestras emociones. La curva de nuestras emociones básicamente es esto que les describo aquí en pantalla. Nosotros, naturalmente, cuando nos enfrentamos a un problema, nos enfrentamos a esta curva de emociones. Y yo les quiero contar mi anécdota de lo que me pasó a mí puntualmente cuando me enteré por primera vez de esta crisis del coronavirus que comenzaba ya en Wuhan, China, en noviembre, diciembre del año 2019, si no recuerdo mal. Entonces, cuando leí en los portales de internet la noticia, sinceramente yo imaginé que esto a Uruguay no iba a pasar, esto no iba a llegar, como tantas otras catástrofes o desastres naturales o crisis sanitarias que han tenido ya otros países, y aquí esta crisis, al menos en mi experiencia de vida y creo que en los últimos por lo menos 50 años no hubo nada
tan catastrófico como esto, en Uruguay veníamos zafando bueno, de desastres naturales, crisis sanitarias y demás. Entonces lo primero que hice fue como bloquearlo en mi cabeza y dije, esto aquí no pasa, no va a pasar, no pasa nada. Conforme fue avanzando el tiempo, eh, transcurrió el tiempo y pasaron un par de meses y que vimos que, bueno, siguió avanzando la pandemia, mal mencionada pandemia hasta aquel entonces, porque recordemos que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en realidad lo declara pandemia el 11 de marzo. Pero bueno, conforme fue avanzando, en Europa, países más del sudeste asiático, me seguí por mencionar y seguir el hilo de la curva de las emociones, resistiendo a que esto en Uruguay iba a pasar. Hasta que llegó el bendito 13 de marzo, donde el presidente de la República nos informa en una cadena, en un comunicado de prensa, que la crisis estaba aquí con nosotros. Y ahí entré en shock. La semana siguiente transcurrieron 2 días, no menos, que estuve un poco congelado, sin saber qué íbamos a hacer, qué iba a pasar, muchísima incertidumbre. Por supuestamente que el shock emocional fue muy fuerte, porque venía siguiendo el tema de lo que estaba pasando en Europa, en Italia, en España, y la verdad que bueno, que pensé cómo afrontamos esto. Rápidamente, las semanas siguientes fueron semanas de determinaciones. Ahí comenzamos a trabajar en nuestras primeras conferencias y nos dijimos que en este momento lo único que tenemos que hacer es extender nuestra mano y ayudar a todo el entorno que nos rodea. Ayudar a nuestros clientes, ayudar a nuestros amigos, ayudar a nuestra familia y a quienes necesiten una mano en este momento. Y rápidamente empezamos a explorar cuáles eran las opciones que se nos daban, cuál era el camino a seguir, y fuimos encontrando diferentes alternativas para empezar a armar este camino de la salida de la crisis, ya poniéndole un foco, poniéndonos la luz al otro lado del túnel. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar de transitar este shock emocional lo más rápido que podamos y concientizarlo, porque siempre digo que en la medida que uno arranca a concientizar determinadas cosas, es importante para poder tomar decisiones, para poder afrontar los problemas de una manera diferente, porque cuando uno es consciente de algo, la conciencia ayuda a resolver. Hablemos ahora de crisis. Crisis. ¿Qué es la crisis? Esto que estamos viviendo. Bueno, la RAE dice que es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera que estos son apreciados. Nótese que ahí yo subrayo 2 cosas: un cambio profundo y en la manera que estos son apreciados. Para mí esto es notable porque la crisis es un cambio, no es un fin, acá no se termina nada, y al coronavirus le vamos a ganar entre todos, cumpliendo con las normas sanitarias, con las exhortaciones que nos vienen haciendo. Al menos esa es mi decisión, digamos, o mi postura frente al tema, acatar las órdenes de los científicos. Y en la manera que estos son apreciados, ¿no? Cambio profundo o en la manera que estos son apreciados. Porque claramente, o sea, uno tiene
tiene una visión de las cosas, tiene una visión de los temas, entonces tiene una manera de apreciar lo que es una crisis, ¿no? Y por ahí venía el punto bueno, de la definición, de que es un cambio profundo. Luego del coronavirus, la realidad es que no va a volver ni el país, ni el mundo, ni uno mismo a vivir en en la misma situación de antes. Vamos a estar en un nuevo mundo con cambios de paradigmas, en cambios de paradigmas que van desde la conducta de consumo de las personas hasta la manera de trabajar. Fíjense que nosotros en la semana siguiente, ya el lunes siguiente al inicio de esta crisis, de esta pandemia, comenzamos a trabajar en régimen home office, y seguimos trabajando en régimen home office. Y así como nosotros, un montón de otras personas están trabajando en el mismo régimen. Los supermercados están trabajando con entregas a domicilio bastante más que antes. Los shopping continúan cerrados, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de cambios que estamos viviendo, hay una disrupción tecnológica que atravesó el mundo de lado a lado, y eso vino para quedarse. Entonces, las crisis traen cambios, y a los cambios no hay que resistirse, a los cambios hay que adaptarse. Y vean ustedes que los japoneses describen la crisis, la definición de crisis para los japoneses es kiki, que significa peligro, y kiken, que significa oportunidad. Entonces, qué notable, ¿no? A mí, cuando me encontré con esto, me pareció algo fantástico, de que ya los japoneses en el concepto de crisis tienen implícita de que hay oportunidades. En las crisis hay oportunidades, siempre hay oportunidades. Entonces, tenemos que tratar de detectarlas, tenemos que tratar de capitalizar dónde están esas oportunidades. No digo que sean todos los casos, y sí soy consciente de que determinados sectores de la economía están fuertemente golpeados, pero tenemos que pensar un poco más allá, tenemos que pensar en el día después de mañana, en qué va a pasar, cómo vamos a volver, y quizás sí, hoy determinados sectores tengan que lamentablemente cerrar las valijas y volverse a sus casas, cerrar las oficinas, devolver los alquileres, los locales comerciales. Estoy hablando particularmente del sector turismo, que por ahí es el que está directamente impactado hoy en día y que lamentablemente no pueden operar. Y ese es un caso de que hoy, en el corto plazo, no hay una solución evidente, por las características de esta crisis sanitaria, y lamentablemente, o sea, hay que ser muy realista también, ¿no? Está bien con que ser optimista, con ser soñador, pero a veces hay que ser un poco realista y guardarse, para un mejor mañana. A veces la mejor decisión es ser realista, replegarse, y bueno, evidentemente que allí no vamos a encontrar una oportunidad hoy. Seguramente haya que repensar, y en esto del repensar y repensar los modelos de negocio vamos a estar hablando en la próxima conferencia, la segunda de 3 que vamos a hacer. Así que continuamos. Las claves para la salida para nosotros son las siguientes. El tiempo, esto es lo que le decía, que debemos actuar ya. No hay tiempo para perder. Acá tenemos que tener consciente de que no hay tiempo para perder. El tiempo que pase, las decisiones que posterguemos, pueden tener consecuencias muy graves. Entonces tenemos que actuar ya sobre los problemas. Tenemos que eliminar las justificaciones.
Eliminar las justificaciones es justamente lo que hablábamos en el título de esta conferencia, los por qué. No importan los por qué. Pensemos en para qué. Pensemos en para qué en términos de oportunidades. Pensemos en para qué en términos de soluciones. Pensemos en para qué en términos de qué va a quedar luego de esta crisis. ¿Qué va a quedar a mí como ser humano, a mí como director, a mí como dueño de una pyme, a mí como padre, a mí como hijo, a mí como hermano? ¿Qué va a quedar luego de esta crisis? ¿No? El para qué. ¿Para qué me sirve esto? Esa es un poco nuestra mirada, es un poco lo que le queremos reflejar en la conferencia del día de hoy. Eliminemos la justificación. Eliminar la resistencia al cambio. El cambio ya está. La disrupción tecnológica que estamos teniendo, que es notable, vino para quedarse. Determinados paradigmas, determinados cambios en las disciplinas y en los patrones de consumo de las personas vinieron para quedarse. Y tenemos que adelantarnos o tenemos que ir en ese sentido. No nos podemos resistir. Si nos resistimos a los cambios, seguramente tengamos sufrimiento de causas peores que lo que genera la crisis. Y que no hay recetas mágicas, ¿no? Acá esto es clave de que si ustedes están aquí en esta conferencia pensando de que van a encontrar una solución, no tenemos la solución, tenemos herramientas, y dependiendo de cómo utilicemos estas herramientas, va a ser la solución que podamos alcanzar. Y es un trabajo que cada uno lo tiene que ir haciendo en su empresa día a día y teniendo en cuenta de que debemos actuar ya. Hablemos ahora un poco de las causas de las crisis en las empresas. ¿Ok? Las causas de las crisis en las empresas son problemas de mercado. Esto tiene que ver con lo que hablábamos de adaptarnos, de no resistirnos al cambio, ¿ok? Y si nos resistimos al cambio, hay muchísimos ejemplos en grandes empresas a nivel mundial. Se me viene a la cabeza ahora una que seguramente ustedes la conozcan, o yo al menos que estoy un poquito más viejo, la conozco. Kodak. Kodak es una empresa que se dedicaba a la industria de las cámaras fotográficas, los rollos fotográficos, aquellos que se revelaban. Kodak tuvo en sus manos el proyecto de las cámaras digitales. Y lo que le llamamos en la jerga profesional es que lo cajoneó, lo dejó durmiendo dentro de un cajón de la oficina y no leyó al mercado, se resistió al cambio, no escuchó las nuevas necesidades. ¿Y qué pasó con Kodak? Desapareció. Desapareció porque tuvo un problema de mercado. Tuvo un problema de que no se adaptó a las nuevas tendencias. Alguien salió a competirle con el proyecto de cámaras digitales, de que ya no era necesario imprimir una foto, de que ya la podías ver en la cámara directamente. Y eso hizo que el mercado migrara hacia ese nuevo avance tecnológico y hoy Kodak dejó de existir. Entonces, las causas de las crisis, entre ellas los problemas de mercado, tenemos que detectarlos, tenemos que saber qué es lo que quieren nuestros clientes, qué cambio de paradigma en los patrones de consumo vamos a tener luego de esta crisis. Es fundamental poder adelantarse a eso, poder ir entendiendo a nuestro cliente, ir entendiendo la nueva realidad, ir entendiendo qué va a pasar mañana. Sin duda que sabiendo qué está pasando ya hoy, habiendo transcurrido 2 meses. Y esto es un trabajo, hoy la mirada tiene que ser de día a día,
semana a semana, mes a mes, no más. La mirada tiene que ser corta, corta en el sentido de detectar lo que está pasando e ir monitoreando todo el tiempo. Y también, obviamente, siempre es bueno tratar de adelantarse, de fijar la mirada un poco más larga y imaginar escenarios de lo que puede llegar a ser el producto que nosotros ofrecemos en el mediano plazo. Y hablando de producto, pasamos al segundo problema de las causas de las crisis en las empresas. El problema del producto. Ustedes se fijarán que en Uruguay, en el último tiempo, hemos tenido grandes problemas, sobre todo en los sectores industriales, por diferentes causas, pero la principal, a mi modo de entender, es una causa bueno, del costo, el costo de los procesos de industrialización en Uruguay. Es muy difícil que nuestra industria compita a nivel internacional con grandes potencias mundiales que son economías de escala, de grandes escalas, que producen a bajos costos y que por la vía de la globalización, están ingresando un montón de productos a un precio que la industria nacional no puede competir. Entonces, los precios arrancan a ser, los precios de venta o los márgenes, vamos a hablar de márgenes, arrancan a ser cada vez más chiquitos y las empresas nacionales no pueden competir, porque al precio que está fijado en el mercado un determinado producto, para la empresa nacional, fijar ese precio significa perder, porque ni siquiera cubre sus costos, su estructura. Entonces, ahí cuando tenemos una diferencia de, digamos, un competidor que ofrece un producto de similares características a un precio inferior al mío por un tema de economía de escala, tenemos un problema de producto. Tenemos un problema de producto porque, en definitiva, lo que estamos teniendo es un problema de competitividad, y si no podemos competir, tenemos un gran problema, ¿no? Y si el producto que nosotros ofrecemos no es rentable y ni es competitivo, bueno, no vamos por un buen camino. El tercer punto es los problemas de gestión. Esto creo yo que son los más habituales, y sobre todo en empresas familiares, donde van transitando diferentes generaciones. La empresa estuvo dirigida muchísimos años por no sé, el abuelo, después entraron los hijos y pasó a una tercera generación bueno, de los nietos de aquel socio fundador. Y ya los nietos quizás, o los hijos del socio, esto es muy relativo, depende caso a caso, pero arrancan a primar los intereses personales sobre los de los negocios, sobre los de las empresas, y arranca ahí una puja bueno, de querer liderar, o una puja de asuntos familiares que se traen a la empresa, y bueno, en cierto modo, asuntos que no están manejados profesionalmente como lo exigen los negocios, y arrancan a tener implicancias en nuestras pymes. Y estos son, de verdad, los problemas que nosotros en el día a día, en el ejercicio profesional, vemos que son bastante frecuentes. Y bueno, estos problemas de gestión, en definitiva, terminan trayendo problemas a las empresas y causando crisis, porque empresas que venden productos quizás arrancan a bajar la calidad, no arrancan a prestar atención a determinados sectores, arrancan a fijar precios que no son rentables. Bueno, en fin, problemas con recursos humanos, y arrancan a pegar en todos los sectores y departamentos de las empresas, y bueno, se desata una crisis. Y a veces incluso hasta teniendo el mejor producto o el mejor servicio, los problemas de gestión terminan impactando
terminan impactando se puede ver en diferentes causas. Todo esto creo que al final los problemas de mercado, los problemas de producto, los problemas de gestión, terminan todos en un mismo canal. Yo digo que los problemas financieros son como el río, ¿no? Que todo el cauce va para ahí. Y bueno, obviamente que el final de la película de una empresa es cuando los problemas financieros se agravan, o cuando ya no hay una salida. Ahí esa crisis es difícil soportarla si no se reestructura, si no logramos encontrar un canal de salida rápido para poder darles la solvencia necesaria al negocio en el mediano y largo plazo, sostenibilidad, porque el fin es la quiebra, ¿no? Entonces lo que decía, que al final todos estos problemas de mercado, producto y gestión, terminan pegando en problemas financieros que son, digamos, el último síntoma de una crisis, de una empresa, que arrancan a suceder problemas ya más graves y bueno, ahí es cuando realmente se complican las cosas. Decíamos, habrá una poscrisis y hacia allá vamos. Para nosotros es muy importante que veamos más adelante que esta crisis va a pasar, esto no es para siempre, esto se va a terminar, depende de todos, y tenemos que pensar en ese día después de mañana, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? Tomémonos el tiempo, la oportunidad que tenemos en este momento de pensar y repensar nuestro negocio, de hacer una evaluación, un diagnóstico, una visión 360 de la empresa. Tenemos que definir y redefinir la estrategia. De estrategia vamos a hablar en la siguiente conferencia. Y pensar en qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, el qué, el cómo y el cuándo lo vamos a hacer. Es fundamental y como decíamos en el primer punto, elaborar un buen diagnóstico y de ahí comenzar a redefinirnos. Hacer una evaluación continua. Esto también se lo mencioné anteriormente. Tenemos que monitorear día a día lo que estamos haciendo, día a día lo que está pasando, dónde están nuestros clientes, dónde están los patrones de consumo, dónde están los patrones de conducta, qué está pasando con nuestro entorno, qué está pasando con nuestros proveedores, dónde estamos parados. Y tenemos que ir adelante con las medidas necesarias para la gestión de la crisis, que para nosotros son fundamentales estas medidas. Lo primero que tenemos que tener es una perspectiva de reducción y control de gastos. ¿Dónde están nuestros gastos fijos? Y a eso tenemos que apuntar en primer lugar. Tenemos que tenerlo detectado. No hoy más que nunca, pero siempre. Tenemos que tener clarísimo cuáles son nuestros costos fijos, porque son los que nos marcan al final la capacidad de adaptarnos a los cambios, la capacidad de soportar crisis, la capacidad de dirigir nuestros negocios de manera eficiente. Tenemos que tener claridad en cuáles son nuestros gastos fijos y cuáles son nuestros gastos variables. Los gastos fijos tenemos que tenerlos controlados. No se nos pueden ir no se nos pueden ir de las manos desde el punto de vista del control. Entonces, la reducción y control del gasto es fundamental. El incremento de los ingresos, esto quizás suene absurdo pensarlo de esta manera, o decirlo al menos, pero cuando hablamos de crisis, y recuerdan que yo les hablaba de los japoneses que decían que la crisis es una oportunidad, bueno, nosotros tenemos que pensar en estos momentos, ampliar nuestros horizontes de posibilidades y pensar en qué podemos hacer para incrementar nuestros ingresos pese a esta circunstancia y plantearnos ese desafío.
Porque es importante porque va a ser lo que nos va a impulsar a encontrar nuevas oportunidades o al menos a mantener el equilibrio en nuestros negocios. Entonces, en estos momentos, si antes lo pensábamos poco o por ahí no pensábamos en cómo hacer para incrementar nuestros ingresos, hoy tenemos que pensarlo el doble o el triple. Para mí, esto siempre lo decimos en Ladon, las empresas tienen 3 pilares fundamentales. Los 3 pilares son las operaciones, a lo que se dedica la empresa, si es retail, si presta servicio. En eso, cada director, cada dueño de su propio negocio lo maneja más que nadie. Ahí quizás nuestra injerencia es muy, muy breve. La segunda pata o pilar fundamental de los negocios son las ventas. Una empresa que no vende o no incrementa sus ventas en el mediano plazo se hace insostenible. Tiene que haber un crecimiento, es necesario. Y el tercer punto son las finanzas, ¿no? Pero yo me quería enfocar para hacer el ejemplo del incremento de los ingresos, que es un pilar fundamental que la empresa pueda seguir vendiendo, pueda seguir creciendo y pese a estas circunstancias pueda lograr el mejor equilibrio posible con la combinación de estas dos variables: control de gasto, incremento de ingresos. Es fundamental en estos momentos, he visto y he observado algunas empresas que no han comunicado bien o han tomado determinadas acciones que han ido en contra de las exhortaciones a nivel de gobierno. Y hoy en día hay una sensación, tanto en redes sociales como ya lo había antes, ¿no? Pero ahora con esto del confinamiento, creo que el hecho de que la gente esté tanto tiempo en su casa y con las redes sociales tan activas, están al segundo de todo lo que está pasando en redes, hacer una mala comunicación o gestionar mal una pauta publicitaria, lo que fuere, puede pegar y fuerte en el riesgo reputacional de la empresa. Y ya han habido casos en Uruguay de empresas que tomaron acciones durante los primeros pasos del primer periodo de lo que fue esta pandemia, y que bueno, a ver, evidentemente que no era con mala intención, evidentemente que era con el objetivo de rescatar sus proyectos, pero a veces en ese afán de querer lanzarse con una idea por ahí alternativa, no pensamos en las consecuencias que tienen comunicarlo mal o comunicarlo e ir en contra de lo que la lógica o lo que las exhortaciones a nivel de gobierno indicaban. Entonces, mucho cuidado con las comunicaciones. Y esto es a nivel interno y a nivel externo, porque hoy en día, tanto el entorno como nuestros colaboradores están también atravesando un shock emocional y un shock de crisis y un shock de incertidumbres y un shock de impacto, de que no sabe lo que va a pasar con su trabajo mañana, de que mira para el costado y hay cientos de miles de personas que han quedado sin empleo. Entonces, a nuestros colaboradores la comunicación interna tiene que ser clara. Tenemos que tratar de hacer lo más transparente posible. Tenemos que tratar de centralizar las comunicaciones. Las grandes empresas, aquellas que ya tienen una estructura más grande, se les sugiere que hagan un comité de crisis, que hayan responsables de comunicar, que todos los días estén monitoreando lo que pasa, que bajen la línea de la comunicación, tiene que ser clara, que no haya lugar a dudas de que la empresa va a seguir funcionando, en cuáles tales condiciones, en cómo van a funcionar, etc.
para evitar distracciones, para evitar desmotivación, para evitar caída en la productividad y consecuencias mayores. Y lo que hablábamos, la rapidez en la toma de decisiones es fundamental. Una digamos, de los factores de la salida de la crisis que hablamos, decíamos que el tiempo era un factor fundamental y que debíamos actuar ya, que no hay tiempo para perder, porque de verdad esta crisis es una crisis, yo no se los voy a contar, porque en realidad lo estamos viviendo todo, y ustedes notarán, la velocidad de los cambios es fenomenal. Entonces la rapidez en que tomemos nuestras decisiones va a ayudar a mitigar los impactos negativos que pueda tener. Entonces tenemos que actuar rápido, tenemos que actuar ya, el tiempo no es infinito, es extremadamente finito en estas circunstancias, así que las decisiones las tenemos que tomar hoy en cada una de las áreas del negocio. Tranquilizar el ambiente. Esto es un poco lo que le hablaba de la comunicación interna. Tenemos que ser claros, tenemos que ser precisos, tenemos que dar mensajes claros y tranquilizar el ambiente que nos rodea para no sufrir consecuencias mayores. Yo creo que esto es fundamental a la hora de gestionar una crisis, porque en la medida que haya un liderazgo claro, en la medida que haya una comunicación interna directa, clara, concisa, sin dar lugar a otras interpretaciones, evitamos el ruido interno y evitamos, como les decía anteriormente, la caída en la productividad, las distracciones, etc. Y eso todo puede tener un impacto mayor en la crisis que estamos viviendo. Nuestras recomendaciones, por último, para ir cerrando, le agradecemos desde ya el tiempo que le han dedicado a escucharnos. Esperemos que también les sirva a ustedes para sus negocios, para sus proyectos. Por supuesto que estamos a las órdenes para lo que necesiten. Les dejamos aquí nuestras recomendaciones. Nos pueden encontrar en www.lagomasesores.com. Bueno, ya van a tener este video ahí en nuestra web colgado para que lo puedan ver en el momento que consideren oportuno. Así que le vamos a dejar aquí con nuestra mayor humildad y digamos, desde nuestro lugar y en nuestra experiencia, algunas recomendaciones que les pueden ser útiles en la administración de esta crisis. Así que lo primero que queremos decirles es que no desaprovechemos este momento. Los momentos de crisis son momentos de creación, son momentos de oportunidad, son momentos de redefinir estrategias de negocio, repensarnos como empresa, como personas, como equipo de trabajo. Así que no desaprovechemos este momento, que es un momento único, pese a todas las circunstancias adversas y negativas que tiene esta pandemia. Por supuesto, es difícil desprenderse de eso, pero no me quiero remitir a estos temas tan negativos, sino que simplemente quiero dar una mirada, queremos dar una mirada positiva del tema y pensar en que la crisis es una oportunidad, es un momento de cambio, es un momento para aprovechar y entender dónde estamos parados, conocer a las personas que nos rodean, conocer a nuestros proveedores, cómo actúan frente a estas circunstancias y a quienes estuvimos ahí cerca, luchando junto con nosotros codo a codo para salir adelante, y cuenten con nosotros. Poner nuestros pensamientos en perspectiva. Esto tiene que ver con que en realidad nosotros hablábamos de la curva de emociones, hablábamos de lo que nos pasó a nosotros durante el transcurso del primer ciclo de esta pandemia. En la primera semana estuvimos un poco golpeados, pero bueno, rápidamente comenzamos a salir y comenzamos a encontrar esa luz al otro lado del túnel y empezamos a ver en perspectiva aquello que queríamos hacer, aquello que
que podíamos hacer, empezamos a vernos más adelante diciendo, bueno, esto lo tenemos que cambiar, esto no lo podemos hacer más, esto tenemos que arrancar a mejorarlo, esto tenemos que mejorarlo y podemos mejorarlo, esto por ahora no. Y eso es un poco hacer ese análisis en perspectiva, irnos un poco más para adelante y pensar en lo que tenemos que hacer, en lo que podemos hacer y en lo que vamos a hacer. Bueno, esto es un poco de lo que también les comentaba en principio. Tenemos que ayudar al entorno que nos rodea y quedarnos en casa, porque es lo que se sugiere. Poco a poco se ha ido y se van a ir rehabilitando los motores de la economía, pero a priori, ahora, y si puedes, quédate en casa. Y aprender a vivir con incertidumbre. Esto creo que aquellos que somos emprendedores vivimos con incertidumbre, pero creo que aquí al uruguayo nos cuesta un poquito más vivir con esta realidad un poco cambiante, un poco incierta. Pero bueno, tenemos que aprender a convivir con ella. Desde ya le queremos agradecer por su tiempo y dejarlos aquí con una frase de Henry Ford: tanto si piensas que puedes como si piensas que no, tienes razón. Entonces, los invito a pensar en para qué, los invito a pensar en que habrá un mañana, en que hay una luz al otro lado del túnel y que hacia allá tenemos que ir. Y cuenten con nosotros, nos pueden encontrar aquí en www.laomasesores.com. Mi nombre es Jonathan Lacuesta, yo soy el contador, director del estudio y por supuesto que estamos a las órdenes para lo que necesiten. Tanto yo como nuestro equipo de trabajo los va a recibir de muy buen modo. Estamos para darle una mano, estamos para ayudarlos. Cuenten con nosotros, que estamos por aquí. Muchas gracias y que tengan un buen día.